Bueno muchachos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. A ver muchachos, una cosita. Este video es una complementación de un video que subí anteriormente, que vendría siendo el de el plan de emergencia de Ai contra Kamiki, en el que explicábamos cómo Ai había creado los dos DVDs presentes en la obra para tener un salvaguardado en caso de que llegase a morir. Y yo en ese video les dije que iba a complementar la información que había dicho en un nuevo video en el cual explicaría qué era el contenido que tenían los DVDs de Aqua y Ruby, además de hablar un poco sobre cómo venía estructurado el guión de la película 15 años de mentiras. Entonces es este video. Sí, este video es el que viene a complementar todo eso y vamos a hablar de cómo va estructurado y qué cosas se tuvieron en cuenta para introducir al guión de la película 15 años de mentiras, que la verdad, con el capítulo 128 del manga Yoshinoko, se ha podido aumentar la cantidad de cosas que van a ocurrir en este. Y pues obviamente aumenta mucho el hype, por lo menos de mi parte, porque es que se han introducido un poco de cosas que, a ver, hasta antes de este capítulo no se tenía ni idea. Además de introducir otros pocos de personajes que hacen que pues la película vaya teniendo más y más hype para cuando empiece a rodarse la grabación y se presente. Por lo tanto, el día de hoy vamos a centrarnos en hablar sobre el guión de la película y todo lo que viene a conformar a este. ¿Listo? Entonces pues vamos a empezar con el ya. Bueno, comenzando aquí de una forma bastante resumida, el guión de la película se divide en tres partes. O por lo menos tomo el contenido del cual se basa de tres fuentes. Una, que vendría siendo el documental de Bikomanshi que estaba creando Gotanda y Ai. La segunda, el DVD de Aqua y Ruby. Y tercero, por último, todas las suposiciones y conjeturas que los personajes sacaron conforme iban descubriendo información acerca del caso. O sea, todo lo que venían descubriendo conforme iba pasando la historia cuando Aqua estaba tratando de encontrar a Kamiki, que termina encontrando un poco de información extra sobre la vida tanto de Ai como de Kamiki y sobre cosas que ocurrieron en el pasado bastante bizarras. Entonces esos son los tres puntos, las tres cosas de las cuales se basaron para crear el guión de la película 15 años de mentiras. Ahora mismo vamos a hablar qué contenía o qué posiblemente contenía cada cosa que fueron ingresando poco a poco a el guión de la película. Comencemos por el documental de Bikomanshi, el cual estaba siendo creado por Ai y Gotanda. A ver, este pequeño documental se comenzó cuando Ai estaba grabando la película en la cual participaba junto con Aqua y Gotanda. Esta película que le dio tanta popularidad que pudimos ver por lo menos al comienzo de la historia. Entonces, mientras se daba la grabación de esta película, Ai pues le sugiere a Gotanda que se vuelva el director de un documental que su agencia estaba creándole a Bikomanshi. Este se resiste un poco a la idea de hacerse director pues de este documental, pero al final termina cediendo, pero con una única condición: este documental tiene que ser perfecto y tiene que ser bajo sus propias condiciones. Una de ellas era que Ai, cuando estuviesen grabando el documental, no podría mostrar su personalidad mentirosa o falsa, esa que siempre mostraba a todo momento. Tenía que mostrar su verdadero yo, la persona que era realmente. Y es que ahí nos basamos para la idea de que contenía este documental del cual se basaron para hacer el guión. Y era, 1. Es un documental sobre Bikomanshi, por lo tanto se va a centrar el tema en el grupo, ¿sí? Además de hablar de la vida de cada una de las chicas que estaba presente en este grupo, ¿sí? Entonces por eso es que Gotanda termina diciéndole a Ai que tiene que hablar con su verdadero yo sin mentiras, sin decir absolutamente nada que no hubiese pasado. Por lo tanto, este documental contenía información sobre Bikomanshi, relación entre las miembros, entre lo que vendría siendo entrenamiento, cosas que harían normalmente, cómo se llevaban todas, entre otras cosas que podríamos decir que en gran parte pues llenaron de un poco de mentiras, porque sabemos la verdadera realidad sobre cómo se llevaban todas gracias a la novela de Aka de 455 días. Bueno, pero ahí le exigieron la condición de que no dijera mentiras, por lo tanto ella revelaría parte de su verdadera vida, que esto incluye su infancia hasta el punto que llega al orfanato y ahí es cuando comienza en Bikomanshi, ¿sí? Todo el lapso que se da desde que ella se vuelve una idol hasta ese momento.
Por lo tanto, tiene gran parte de la información de su verdadera vida desde que nació, conforme al abandono de su madre, al por qué se había vuelto una idol y el cómo llevaba la relación con el resto de los miembros del grupo. Sí, y es que aquí tendría bastante lógica porque, por lo menos en los recientes capítulos, hemos podido ver cómo analizan un poco el guión por parte del personaje de Ai, en el que mencionan el abandono de su madre, en el que Ai tiene ese trastorno de cuando su madre la abandonó, que es cuando Ruby y Kana se ponen a leer un poco el guión porque Ruby se encuentra un poco atascada con ese tema porque ella también lo vivió. Por lo tanto, tiene bastante lógica que el documental en parte tuviera toda esta información acerca de Ai descrito por ella misma. También vendría a tener sentido el hecho de que conozcan la situación del grupo, aunque eso también, pues podríamos decirlo que podría tener otras fuentes, ya que la agencia en la que ellas están, pues es en la que actualmente está Aqua, Ruby y Kan. Por lo tanto, si Ai no lo dijo en el DVD, pues obtendrían la información por parte de Miyako e Ichigo, ya que ellos eran los directores y managers en ese momento en que se estaba dando todo esto de la pelea entre los miembros del grupo y esos accidentes que hubieron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Ai puede haber dicho la verdad sobre la relación del grupo en el documental, como también pudo recibir esta información de pues, los directivos, o sea, de Ichigo o Miyako. Sí, entonces ahí también tendría lógica que pues hubiera obtenido esa información sobre la relación entre los miembros del grupo, con lo cual empezarían a dar los papeles de las integrantes, la hater de Ai, que de hace unos cuantos capítulos se está hablando que era el papel que le tocaba a Kana, ¿sí? Entonces, este documental tiene bastante información sobre muchos sucesos que han ocurrido tanto en el grupo Abikomachi como en la vida de Ai. O sea, es algo bastante completo y con lo cual, pues, Gotanda se estaba basando para crear el guión desde el principio, junto con Aqua. Siguiente, el DVD de Aqua. ¿Qué contenía este DVD que al parecer en la historia se muestra muy importante como para empezar el guión un poco con el misterio de Ai? Sí, ¿por qué el DVD de Aqua es el más importante según como muchas veces ha sugerido Gotanda? Entonces, ¿qué contenía este? Bueno, eso fue algo complicado. Yo anteriormente había hecho un video sobre qué era lo que podría tener basado en muchas cosas que Aqua estaba diciendo sobre Ai que hasta el momento no se habían mostrado, así que deduje que todo lo había obtenido en el DVD cuando tenía los 15 años, ¿sí? Cuando cumplió esa edad y Gotanda le dio pues su DVD para que lo viera. Pues yo basaba todo lo que había sucedido, todo lo que contenía basado en ese tipo de cosas. O sea, yo había hecho un video anteriormente acerca del tema, pero gracias al capítulo 128 comencé a tener una mejor idea de qué era lo que tenía el DVD de Aqua. Vale, y es que quiero dejar una cosa en clara. En el capítulo 128, en cierto momento, Gotanda nos dice que Aqua interpretó las palabras de Ai, las cuales eran "no puedo amarte", como una especie de despedida, en modo de que Ai había descubierto la verdadera esencia de Kamiki y por lo tanto se había alejado de él. O sea, en pocas palabras, Ai había rechazado a Kamiki a su manera, diciéndole que ya no lo amaba o que no podía amarlo. Entonces Aqua había interpretado esas palabras de modo que Ai se había separado de Kamiki al conocer su verdadera personalidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo me he puesto a pensar y analizar que posiblemente tenía ese DVD. Y era que Ai había hablado del padre de Aqua y Ruby en él. Sí, además de otro poco de cosas. A ver, me hago entender aquí de una forma ordenada. Ese DVD tenía lo siguiente. 1. Tenía los sueños, los deseos y sentimientos de Ai reflejados ahí. O sea, qué era lo que ella realmente quería, cosas sobre su vida, sus deseos, qué era lo que ella realmente sentía conforme a lo que había vivido, entre otras cosas. Pero también tenía información, o por lo menos se hablaba del tema del padre de Aqua y Ruby. O sea, cosas como cómo se conocieron, cómo se llevaban, cómo era su relación en general, que era algo que Ai quería dejarles a sus hijos bastante entendido, cuál era su tipo de relación y cómo era que ellos habían tenido a 2 bebés, a 2 hijos. Sí, es que no se llevaban tan bien. Entonces en ese DVD se explicaba mucho de su relación, más o menos cómo se conocieron, cómo se llevaban y la razón del por qué se separaron. Sí, pero hay que dejar unas cuantas cosas aquí en claro. Y es que en ese DVD, según como lo he dado vueltas al asunto,
Ai nunca habló del nombre de su padre, o sea, no tendría ni el nombre, tampoco lo describió para no tener por lo menos su apariencia en su mente para saber cómo era, ni tampoco dio lugares donde lo pudieran encontrar. Entonces, con ello vendría a tener sentido el hecho de que desde el comienzo de la serie Aqua tuviera esa obsesión por encontrar a su padre. Más que todo averiguar quién era, cuál era su nombre, cómo era su apariencia y en qué lugar lo podían encontrar, que es algo que terminan averiguando pues ya después la obra muy avanzada, ¿sí? Pero por eso es que Aqua, a pesar de que Stevie estaba presente, sigue buscando a su padre, porque Ai jamás lo describió, o sea, nunca dio un nombre, nunca mostró cómo era su apariencia, ni tampoco dónde lo podían encontrar. Entonces con ello, Aqua es por eso que termina emprendiendo el camino a buscar quién es su padre. Sí, como para no armarnos aquí una bola en la mente de si Aqua conocía quién era su padre, entonces ¿para qué lo buscó? Entonces, este es el razonamiento que doy en base pues a eso. Como para no quitarle el sentido a todo lo que ha sido la historia en cuanto a la búsqueda de Aqua sobre su padre. Porque si en el DVD se hablaba de todo, eso significaría que todo este viaje habría sido en vano y una completa pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, Aqua necesitaba saber todo lo anterior para poder introducir a su padre en el libreto de la película 15 años de mentiras, ¿sí? Porque él va a protagonizar el personaje de su padre, pero no tenía ni siquiera su nombre como para introducirlo en la historia. Y bueno, eso vendría siendo en parte todo lo que tenía el DVD de Aqua. En el caso del DVD de Ruby ya sabemos que el contenido era ese mensaje de despedida y de buenos deseos que Ai les dejó a sus hijos para cuando crecieran. Sí, ese que podemos ver al final del capítulo 1 del anime de Oshinoko, que yo lo digo que en el capítulo 1 porque es más fácil decirlo que ponerme a decir donde aparece en el manga, entre otras cosas, ¿listo? Y por último, las suposiciones. Las suposiciones son una cosa que últimamente se ha introducido más en el guión, y esto es bastante evidente viendo la cantidad de personajes que se han agregado en el capítulo 128 del manga de Oshinoko. A ver, las suposiciones son lo siguiente. Son esas conjeturas, ¿sí?, que los personajes han hecho a través de la historia para averiguar quién era el padre de Aqua y Ruby, además de muchas cosas que fueron presentándose con este. Por ejemplo, buscando a su padre, Aqua encontró que tenía un medio hermano, del cual descubrió que era hijo de Kamiki, pero tras una violación presentada por una actriz muy famosa hace tiempo. Entonces de ahí se va dando un poco más de esa información del padre verdadero de Taiki, de la situación de la madre de Taiki, también del asesinato de la madre de Taiki y el por qué se fue haciendo todo eso. Además se va introduciendo otras pocas de cosas, como por ejemplo la relación que tuvieron Ai y Kamiki en el teatro La La Lai, la razón por la cual Ai cambió en el momento en que cambió, entre un montón de cosas. O sea, toda esa información fue llevando a que los personajes hicieran conjeturas que le iban dando respuesta a ciertos acontecimientos que se fueron pasando durante la historia de Oshinoko. Entonces tomaron todo eso y lo empezaron a introducir dentro del guión. Por eso es que en el capítulo 128 podemos ver que se ha agregado los personajes de Seiyuru, Himekawa, Airi, entre otros. Como por ejemplo también el de Ame Miyagoro, que no sabíamos que también era uno de los personajes que se habían introducido en el guión. Y es que es bastante evidente porque pues Goro es alguien muy fundamental en lo que vendría siendo lo que pasó en Takachiho cuando Ai estaba embarazada, o sea, el doctor que la trató. Entonces todo eso se fue introduciendo dentro del guión para dar un poco más, ¿cómo decirlo?, de relleno a la historia, de rellenar esos huecos vacíos, incomprendidos que aparecían en esta. Sí, con cada cosa que se va introduciendo se va dando respuesta a algo que estaba incluso antes. Sí, entonces todas esas suposiciones vienen siendo bastante buenas para que quede bastante más clara la historia de Ai, Kamiki y su relación, y pues cuando Ai tuvo a sus hijos también. Entonces todo eso vendría siendo lo que posee el guión de 15 años de mentiras. La verdad es una cosa muy extensa y pues que también es bastante sorprendente, ya que haber utilizado todo lo que se ha encontrado en la serie, sí, en la historia de Oshinoko, para hacer un guión, o sea, coger todo y reunirlo en una parte muy específica para
de esa manera darle respuesta a un montón de cosas, además de implementar el objetivo principal de la serie, que es la venganza, es una cosa muy pero muy increíble. La verdad es que me perdí un poquito mientras iba contándolo todo, porque es que es una cantidad de cosas abismal. Sí, la situación de Kamiki, la situación de Ai, la situación de Goro, la situación de Ruby, la situación de Sarina, entre otros. Y la cantidad de cosas que se vienen con ello. Como por ejemplo el hecho de que Taiki tenga que interpretar el personaje de su padre, y entonces tenga él en la película que hacer el papel del asesino de la que era su madre, que en este caso es interpretada por Cyrano Friel. Sí, o sea, el hijo termina interpretando el papel y la escena en la que su medio padrastro termina asesinando a su madre cuando se da cuenta de la verdad sobre que ella lo tuvo a él por violar a un niño. Sí, entonces es un montón de cosas aquí que se van viendo y que empiezan a darle emoción a la misma obra, porque eso significa que cuando empiece todo lo de la película va a estar todo muy hypeado con todo esto de las revelaciones, que algunos personajes no conocen la verdadera historia, pues entonces se van a dar cuenta de todo lo que ha sucedido detrás de bambalinas durante el paso de toda la historia de Oshinoko. Listo, entonces esto vendría a ser todo, espero que me hayan entendido, porque la verdad me he esforzado un montón en traer toda esa información aquí. ¿Listo? Entonces, pues, si les ha gustado el video, dejen su buen like, suscríbanse, denle a la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando subo videos, que es casi diario. Díganme qué opinan en los comentarios acerca sobre este tema. Y pues nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.